Buenas tardes, voy a exponer el tema de respiración traqueal y acuático. Por mi persona, Daniela Carmona Arias, agronomía, entomología general, semestre 1, 2024. Introducción. La respiración es una de las acciones que comparten todos los seres vivos, ya que es la forma en que el ser vivo puede intercambiar gases del medio por su propio interior, lo que les permite obtener un gas que luego convertiría en energía y llevar a cabo su metabolismo y poder sobrevivir. El sistema traqueal se caracteriza por ser un sistema extendido a lo largo de todo el cuerpo y que permite la circulación aérea directamente desde el medio exterior al medio interior del organismo del animal por medio de las tráqueas. En la tabla de contenidos vamos a hablar de qué es la respiración traqueal y acuática, de las partes del sistema de la respiración traqueal, cómo es el sistema respiratorio traqueal en animales, limitaciones de la respiración traqueal, ejemplos de respiración traqueal en insectos y vamos a ver 3 videos muy cortos donde se van a explicar cómo se da la respiración traqueal y la acuática. Entonces, ¿qué es la respiración traqueal y acuática? La respiración es un tipo de respiración que se da en invertebrados, concretamente pues en insectos, como también en otro tipo de animales, como los miriápodos, los arácnidos, las efímeras, entre otros. Estos animales son pequeños o requieren de poco oxígeno. Por esta situación, entraría en el animal por medio de la difusión a través de la piel, es decir, a favor del gradiente y sin necesidad de un esfuerzo por parte del animal. En insectos de mayor tamaño o en momentos de mayor actividad como es el vuelo en los insectos, el animal necesitará ventilar para que el aire entre dentro de su cuerpo a través de unos poros o espiráculos. Y de ahí se desembocan en estructuras llamadas traqueolas y de ahí a las células. Los poros pueden estar siempre abiertos o bien pueden abrir unos espiráculos del cuerpo y luego otros para que salgan, por lo que van a ir bombeando su abdomen y el tórax, y de manera que al comprimir salga el aire y al expandirlo entrará el aire por los espiráculos. Incluso durante el vuelo pueden usar estos músculos para bombear aire por los espiráculos. Partes del sistema respiratorio traqueal. En las partes tenemos las tráqueas. Las tráqueas es el sistema ampliamente ramificado con pequeños ductos por los que pasa el aire, y este sistema se encuentra localizado a lo largo de todo el cuerpo de los insectos. La presencia de ductos en el cuerpo es posible gracias a la existencia de paredes corporales alineadas internamente por la membrana conocida como ectodermo. Y un insecto tiene varias tráqueas o ductos que se abren al exterior de su cuerpo, permitiendo que se dé el proceso de intercambio gaseoso directamente en todas las células del cuerpo del insecto. Es decir, el área donde se encuentra una mayor concentración de ramificaciones suele ser el vientre del insecto, el cual presenta numerosos ductos que progresivamente dan paso al aire hasta el interior del cuerpo. Y el sistema completo de tráqueas está conformado por lo general por 3 canales principales localizados de forma paralela y longitudinal con relación a su cuerpo.
Otros pequeños ductos atraviesan las tráqueas principales y forman una red de tubos que abarcan la totalidad del cuerpo del insecto. Y cada uno de los tubos que cuentan con una salida al exterior terminan en una célula denominada traqueal. Es por eso que de esta manera las tráqueas, se van a alinear con una capa de proteína conocido como traqueína. Y de esta manera el extremo exterior de cada tráquea es llenado por el fluido traqueolar. Las traqueolas, que pues es el tercero de los componentes de la respiración traqueal, y consiste en lo que habíamos dicho, que son las ramificaciones de las tráqueas, y las cuales se van a afinar y van a permitir pues el transporte de gases metabólicos en ambas direcciones de los tejidos. También están los espiráculos, que es el sistema de tráqueas que se abre en el exterior por medio de las aberturas hendidas llamadas estigmas o espiráculos. Un ejemplo, por ejemplo, en las cucarachas existen 2 pares de espiráculos localizados en la región torácica y 8 pares de espiráculos localizados en el primer segmento de la región abdominal. Cada espiráculo se encuentra rodeado de un esclerito, que es llamado peritremo, y cuenta con cerdas que actúan como filtros. Esto pues evitando que entren polvos y otras partículas al interior de las tráqueas. Los espiráculos también se encuentran protegidos por válvulas unidas a los músculos oclusores y dilatadores que regulan la apertura de cada tubo. El intercambio gaseoso en el estado de reposo, las tráqueas son llenadas por un fluido capilar gracias a la baja presión osmótica en las células del tejido corporal. Es decir, de esta manera, el oxígeno que entra en los ductos se disuelve en el líquido traqueolar y el dióxido de carbono se libera al aire. El fluido traqueolar es absorbido por el tejido cuando el volumen del latato aumenta una vez el insecto entra en fase de vuelo, y de esta manera el dióxido de carbono es almacenado temporalmente como bicarbonato, enviando señales a los espiráculos para que se abran. Sin embargo, la mayor cantidad de dióxido de carbono es liberado por medio de una membrana conocida como cutícula. Otra que tenemos es el movimiento de ventilación. El movimiento de ventilación es la ventilación del sistema traqueal que se lleva a cabo cuando las paredes musculares del cuerpo del insecto se contraen. La inspiración del aire va a suceder cuando el cuerpo toma su forma regular y los insectos y algunos otros invertebrados realizan el intercambio gaseoso eliminando el dióxido de carbono a través de sus tejidos y tomando aire, es decir, oxígeno, por medio de los tubos llamados tráqueas. Un ejemplo, para que me entiendan un poco más. En los grillos y saltamontes, el primer y tercer segmento de su tórax cuenta con un espiráculo a cada lado. De igual manera, otros 8 pares de espiráculos se encuentran localizados de forma lineal a cada lado del abdomen. Los saltamontes cuentan con grandes sacos de aire unidos a ciertas secciones de las tráqueas de mayor tamaño, con el fin de incrementar la efectividad del proceso de intercambio gaseoso. Los insectos más pequeños o menos activos hacen el proceso de intercambio gaseoso por difusión. Sin embargo, los insectos que respiran por medio de difusión pueden sufrir en climas más secos, ya que el vapor de agua no va a abundar en el ambiente y no podrá difundirse al interior del cuerpo del mismo. Otro ejemplo, las moscas de la fruta evitan el riesgo de morir en ambientes secos al controlar el tamaño y la apertura de sus espiráculos, de tal manera que ellas se adaptan a la necesidad de oxígeno de los músculos durante la etapa del vuelo. Cuando la demanda de oxígeno es menor, la mosca de la fruta cierra sus espiráculos parcialmente con el objetivo de retener más agua en el cuerpo. Las adaptaciones de la respiración traqueal en insectos acuáticos. Un insecto que vive en el agua no puede abrir los espiráculos bajo eso. ¿Por qué? Porque su cuerpo se llenaría de agua y moriría.
Por ende, existen diferentes estructuras para que se dé el intercambio gaseoso, como son las branquias traqueales. Estas son branquias que funcionan de forma similar a la de los peces. El agua entra y solo el oxígeno que hay en ellas pasa al sistema traqueolar, que distribuirá el oxígeno a todas las células. Estas branquias se pueden encontrar en la zona interna externa, en la parte posterior del abdomen. Espiráculos funcionales. Los espiráculos funcionales son los que podrán abrir o cerrar. En el caso, por ejemplo, de las larvas de mosquitos, sería que saquen del agua la parte final del abdomen, abran los espiráculos, tomen aire y se vuelvan a introducir en el agua. La branquia de burbuja existen dos tipos. Está la comprensible, que el animal va a subir a la superficie, coge una burbuja de aire y esta burbuja actúa como una tráquea que puede tomar oxígeno del agua a través de esta burbuja, y el animal irá produciendo dióxido de carbono, pero este puede pasar fácilmente al agua. Si el animal nada mucho o baja en profundidad, la burbuja tendrá mucha presión y será cada vez más pequeña, por lo que tendrá como consecuencia que el animal tenga que volver a subir a la superficie para tomar una nueva burbuja. Y la otra es incomprensible o plastrón. Bueno, en este caso la burbuja no va a cambiar su tamaño, por lo tanto podrá ser indefinida. El mecanismo es el mismo, pero el animal tiene millones de pelos hidrófobos en una región muy pequeña de su cuerpo, que hace que la burbuja se quede encerrada en la estructura, y por esta razón la burbuja no disminuirá nunca. ¿Cómo es el sistema respiratorio traqueal en animales? El sistema respiratorio está muy desarrollado. Está formado por unos tubos que se van ramificando, recorriendo todo el cuerpo y que están llenos de aire, y al final de la ramificación son las traqueolas y que vierten el oxígeno en las células del cuerpo. El aire que llega al sistema traqueolar a través de unos espiráculos se abren en la superficie del animal, y a partir de cada espiráculo se genera un tubo que se va ramificando, haciéndose cada vez más finos hasta construir las traqueolas, donde tienen lugar el intercambio gaseoso. Y la parte final de las traqueolas está lleno de líquido, y solo cuando el animal está más activo, el líquido es desplazado por aire. Además, también estos tubos están interconectados con otros y presentan interconexiones longitudinales y transversales, lo que se le conoce como anastomosis. Y asimismo, en algunos insectos podemos ver sacos aéreos, que estos son ensanchamientos de estos tubos que pueden ocupar un gran porcentaje del animal y se usan como un fuelle para el movimiento del aire. Entonces, ¿cómo se produce el intercambio gaseoso en la respiración traqueal? La respiración con este tipo de sistema es discontinua. Los animales tienen los espiráculos cerrados, de manera que el aire que va a estar en el sistema traqueolar es el que sufre el intercambio gaseoso. La cantidad de oxígeno encerrado en el cuerpo del animal va a ir disminuyendo, y por el contrario aumenta la cantidad de dióxido de carbono. Entonces los espiráculos van a comenzar a abrirse y a cerrarse continuamente, y debido a eso van a provocar una fluctuación donde sale algo de dióxido de carbono. Después del periodo en que ocurre este tipo de intercambio, los espiráculos se van a abrir y todo el dióxido de carbono va a salir, recuperándose los niveles de oxígeno. Limitaciones de la respiración traqueal. Como hemos podido ver, la respiración traqueal se caracteriza por ser la utilizada por animales de pequeña envergadura. Esto no es casual, ya que es un tipo de respiración que, al carecer de órganos que permitan absorber grandes cantidades de aire,
del medio, como sucede con los pulmones, solo permite que este tipo de animales tengan un tamaño pequeño. Si algunos animales como los insectos crecieran de tamaño en exceso, la respiración traqueal sería ineficiente a la hora de suministrarles oxígeno a sus organismos. ¿Por qué? Por lo que ellos podrían morir ahogados, salvo que dieran una condición especial, como por ejemplo atmósferas con una cantidad de oxígeno más elevada. Es por eso que de este modo se trata un tipo de respiración que solo se puede encontrar en animales pequeños, ya que la cantidad de oxígeno que permite suministrar al organismo es menor que la que ofrecen sistemas de respiración más complejos, como la pulmonar, y que sí ha permitido que los animales usen este tipo de respiración, pueden desarrollarse hasta alcanzar tamaños muy superiores. Bueno, ejemplos de respiración traqueal en insectos. Tenemos entonces los insectos, los miriápodos, los arácnidos, los onicóporos, los efemerópteros o hemíferas. Entonces, en los insectos, pues sabemos que los insectos son un grupo de animales que se caracterizan por ser animales invertebrados, poseen 3 pares de patas, es decir, 6 en total, son uno de los animales más extendidos de todos y se pueden encontrar tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos, ríos, lagunas, etc. Con excepción del continente antártico. Algunos de los ejemplos más comunes de esos animales con respiración traqueal son las avispas, las abejas, las hormigas y los escarabajos, colópteras, entre muchos más. De segundos tenemos a los miriápodos. Los miriápodos pues son otros animales con una respiración traqueal que son muy parecidos a los insectos, pero que se pueden caracterizar por ser terrestres y tener muchos más pares de patas. Algunos de los ejemplos más conocidos serían los 100 pies, los 1000 pies o los sin filos, entre otros más. En tercera están los arácnidos. Los arácnidos es otro grupo, son parecidos a los insectos, pero en este caso se trata de animales con 4 pares de patas y que carecen de antenas. Algunos de los ejemplos más conocidos son las arañas, los escorpiones, las garrapatas y los ácaros. Otras son los onicóporos. Los onicóporos son un grupo de animales que se caracterizan por tener 2 garras además de sus numerosas patas. Estos pues suelen ser denominados como gusanos aterciopelados, aunque tienen características propias que los diferencian de otras especies similares. Se distinguen 2 grandes familias, que son los Peripatidae y los Peripatopsidae. Y por último están los efemerópteros o efímeras. Estos son insectos acuáticos. Durante sus estadios de larva y juvenil respiran mediante branquias traqueales, que es lo que anteriormente les estaba explicando, y cuando llegan al estado adulto salen del agua, por lo que las branquias se pierden y pasan a una respiración traqueal aérea. Esto mismo ocurre con los animales como los mosquitos y las libélulas. Contrario pues a los que poseen durante toda su vida una respiración traqueal aérea, como son los saltamontes, hormigas, abejas, avispas, entre otros más. Un ejemplo de los efímeras es este que tengo en el cuadrito, que es un animal que es muy fácilmente de encontrar en la naturaleza y se le conoce como escribano del agua o Gyrinus natator. Este es un pequeño escarabajo acuático que respira a través de una branquia de burbuja. A continuación les voy a mostrar los videitos que habíamos hablado anteriormente.
Ain't been getting high, well maybe a little baby, I don't wanna lie. I know when you text me girl I don't always reply. Well you're not an angel either, you can't even fly. I know this, you think that you know shit. All this shit is coming at me, I wonder who does it. They can see the vision, boy they must be out of focus. That's a real hot album homie, I wonder who wrote it. Oh shit, hey boy it's good and he knows it. He don't say it, he shows it. I'm just like the roses. If I shoot it, it goes in. I'm in Cali just toasting. You can come back to mine though. Freddy Cupid is fine though. We gon' have no behind us. I slide with my little light. Curly I can get cause she don't get too many likes. Curly had a cutie, I can turn into my wife. Wait to meet you forever, ever, or never mind. Oh, I slide, she don't get too many likes. Curly had a cutie, I can turn into my wife. Wait to meet you forever, ever, or never mind. Oh, I Ciertos grupos de artrópodos, como las arañas y los insectos, han desarrollado un aparato respiratorio traqueal. Consiste en una serie de tubitos muy finos, ramificados por todo el interior del cuerpo del animal. Estos tubitos, llamados tráqueas, están en comunicación con el exterior por medio de unos orificios. Las tráqueas están llenas de aire y llevan el oxígeno por todo el organismo. También recogen los gases de desecho para llevarlos al exterior. Algunos insectos acuáticos tienen un sistema traqueal en el que la fuente de oxígeno es móvil. Una vez captado el aire, estos insectos se sumergen en el agua durante una cantidad variable de tiempo, rompiendo así la tensión superficial. Al sumergirse lo hacen con una burbuja de aire atmosférico compresible con un alto volumen de oxígeno. El tamaño de la burbuja va reduciéndose conforme el insecto va respirando. Bueno, esas ya son algunas referencias y muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. 2000 years later.